Tal como están, muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Vamos de inmediato a actualizar lo que ha pasado específicamente en Quimistán, Santa Bárbara, en donde un terrible accidente ha dejado al menos 8 personas muertas. Así como usted lo escucha, ha sido una verdadera tragedia este terrible accidente, específicamente en la carretera CA4 en Quimistán, Santa Bárbara. Según información preliminar, hay varias personas que quedaron atrapadas bajo la unidad de transporte cuando se produjo este terrible accidente. Los ocupantes del autobús regresaban de una excursión de Guatemala, según relataron personas heridas mientras eran trasladadas a un centro hospitalario. La mayoría son residentes de Tegucigalpa y Comayagüela, en la capital de Honduras. Fue realmente una tragedia la que usted está observando en pantalla, personas que quedaron atrapadas en el hierro que se quedó en la zona porque lamentablemente el encontronazo fue tan fuerte que fue una dura labor la que tuvieron que hacer las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Vamos de inmediato hasta la zona porque se encuentra allí Jimmy Barahona. Jimmy Barahona nos tiene información de lo que está pasando a esta hora de la noche. Jimmy. Compañera Jackie Redondo, buenas noches, un gusto saludarla. También a todos los televidentes de 3030. Podemos informar a esta hora de la noche, cuando son las 8 de la noche con 32 minutos, que ya han sacado del amasijo de hierro todos los cuerpos que habían quedado. En total podemos confirmar 8 las víctimas de este trágico accidente que se produjo en la Cuesta de los Limones, a unos kilómetros del desvío de Santa Cruz Minas, cerca de Quimistán, Santa Bárbara. 7 personas también fueron trasladadas hasta el Hospital Mario Catarino Rivas, que ya han sido ingresadas y están siendo atendidas para poder salvarles la vida. Las imágenes que hemos visto esta tarde-noche en la carretera CA4 Occidente son imágenes pureles, son imágenes duras. Y ahora más difícil porque yacen los cuerpos sin vida tirados a la orilla de la carretera, 8 en total, cubiertos por sábanas de hondureños que viajaban en una unidad Coaster color blanco desde Antigua Guatemala. Según la información que hemos recabado, venían de un retiro espiritual y lamentablemente la rastra sufrió desperfectos mecánicos, según la información preliminar, a espera de lo que digan las autoridades. Bueno, Jimmy, hay zozobra entre la población porque se hablaba que, transportaban cianuro en una de estas 2 unidades. ¿Realmente es cierto esto? Sí, por eso los cuerpos, el levantamiento normalmente se hace en la escena y son trasladados a medicina forense. En este caso, los cuerpos van a ser trasladados a Quimistán, Santa Bárbara, debido a que esta unidad de equipo pesado transportaba cianuro, lo que conocemos como un producto químico venenoso que podría ser mortal para las personas que nos encontramos en el lugar, ya que si este veneno logra activarse, podría impactar a unos 800 metros a la redonda en esta zona donde nos encontramos en Quimistán, Santa Bárbara. Pero han llegado técnicos, han llegado personas especializadas de esta empresa que transportaba el cianuro y repetimos, los cuerpos serán reconocidos y serán llevados a Quimistán, Santa Bárbara. Jimmy, los cuerpos, usted nos dice, están tendidos en el suelo por esta condición que usted nos está hablando. Sí, vamos a movernos un poquito para que ustedes logren ver lo que está sucediendo a esta hora de la noche, 8 de la noche con 35 minutos. En el lugar continúa el cuerpo de bomberos, militares, Policía Nacional, que están recabando al fondo, compañera Jackie Redondo, amigos televidentes de 3030, ustedes pueden observar los cuerpos. Estamos en vivo para 3030 y estamos brindándole la información al pueblo hondureño. Nos están retirando un poco, compañeros. Claro que sí, claro que sí. En este momento el levantamiento están ya los peritos de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento de los cuerpos.
Bueno, Jimmy, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué ocurrió? Porque estamos hablando de una verdadera tragedia. Y también que esta unidad transportara cianuro. De momento las autoridades se han enfocado puntualmente en dos cosas. Primero, el rescate de los cuerpos que quedaron entre el amasijo de hierro de la unidad de bus donde fallecieron 7 personas y resultaron 7 personas heridas. O sea que viajaban en esa unidad de bus 14 personas. Y el conductor de la rastra que transportaba cianuro murió también y fue retirado también del amasijo de hierro. Y en la otra cosa que han trabajado las autoridades es en controlar y que no se vaya a activar este veneno con el sereno o de repente con alguna lluvia que pueda caer porque puede ser mortal. De momento, bloqueado el paso en la carretera occidente. Como pueden ver, las autoridades tienen cerrada lo que es la zona. No hay paso ni de occidente hacia San Pedro Sula, ni de San Pedro Sula hacia occidente. Se mantienen las autoridades recabando más información, haciendo el respectivo levantamiento. Y bueno, vamos a esperar en las próximas horas para que puedan hacer las pericias de realmente qué fue lo que pasó con este trágico accidente que enluta a nuestro país en este domingo de resurrección, cuando las familias regresaban de disfrutar vacaciones de Guatemala en este cierre de la Semana Santa. Bien, Jimmy, muchas gracias. Gracias, Jimmy, por la información que usted nos está describiendo desde el punto en Quimistán, Santa Bárbara. Ya usted ha escuchado, son 8 las personas que lamentablemente han muerto tras este fuerte accidente entre un autobús y un equipo de rastra, bueno, equipo pesado. Vamos de inmediato a mostrarles imágenes en pantalla de las víctimas. Ya usted ha escuchado esa gran labor que han hecho las autoridades del Cuerpo de Bomberos al lograr rescatar, porque aquí vamos a mostrarles el nombre de los heridos que han sido rescatados y que han sido enviados hasta un centro asistencial, específicamente en San Pedro Sula. Amalia Cubas Murillo, de 56 años, Levis Noemí Mesa, de 53 años, Digna Dolores Rivera, de 77 años, Francisca Celaya, de 78 años, Alex Maradiaga, imagínese usted, de tan solo 9 años, mientras Kaylin Rodríguez, de 40 años, y Michelle Romero, de 17 años, son los heridos del accidente en Quimistán, Santa Bárbara. Darwin Hernández es el actual jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito y lo tenemos vía teléfono. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, muy buenas noches, Jackie, gracias por la oportunidad. Pues lamentando este tipo de accidente de tránsito donde ya van 8 personas fallecidas, 7 que fueron trasladados con lesiones de gravedad al sector de San Pedro Sula, al Mario Catalino Rivas. Estamos varios equipos de la sección de investigación de accidentes de tránsito de San Pedro Sula, de Santa Bárbara, otro equipo de patrulla de carretera, 3 equipos en el sector, para sacar qué fue lo que sucedió en este accidente de tránsito. Como le digo, que lamentamos esta situación, pues la colisión entre este autobús y esta rastra, que como le digo, terminó con la vida de estas 8 personas. Lamentable. Hasta el momento sabemos que ustedes están en investigaciones, pero ¿cuál es la hipótesis que ustedes manejan que provocó este terrible accidente? Sí, mire, el autobús viene del sector de Ocotepeque, viene hacia Tegucigalpa, la rastra va en sentido contrario, enfrenta una pendiente descendente en una zona de curva. Creemos que la velocidad de la rastra no era la prudente ni la reglamentaria, y esta rastra, pues, como decimos popularmente, técnicamente se llama vencer la velocidad crítica de curva, o sea, que no le salió la curva, como podemos decir en el ámbito popular, y eso, al no salir de la curva producto de la velocidad, tuvo que invadir el carril donde venía el autobús, le invadió el carril, le quitó el derecho de vía al autobús que venía en sentido contrario, y eso provocó la colisión frontal. Como digo, lamentamos que trasladaba un producto de este tipo y que además de esto exceda la velocidad en una zona de curva, y eso pues traspasó la curva y colisionaron frontalmente.
Quitó entonces el derecho de vía esta persona que iba conduciendo esta rastra, como le conocemos nosotros, a este autobús o perdón, de equipo pesado. Y decían que transportaba cianuro. Y la hora en la que ocurrió este accidente fue eso de las 5 de la tarde con minutos. ¿Podían transportar a esa hora este equipo de carga pesada? ¿Podía transitar a esa hora? Sí, mire, como digo, son investigaciones que estamos haciendo las respectivas consultas. Todo esto yo ahorita sería responsable preliminarmente de darle este tipo de detalles, pero sí, usted sabe que para transportar este tipo de sustancias tiene que ir primero señalizado, tiene que ir a una velocidad prudente, incluso la ley establece que debe de ir custodiado por una patrulla de seguridad de los dueños de este producto por lo peligroso que es transportarse con este tipo de sustancias. Todas estas situaciones, como le digo, las vamos a establecer a medida que vaya pasando las horas con la investigación que está llevando a cabo, y como le digo, vamos a sacar todos los detalles de la investigación. Ahorita todo es preliminar y le podemos confirmar de que ya la manejamos la hipótesis de lo que pasó, pero vamos a juntar, primero ahorita se está aislando la zona para hacer los levantamientos, identificar los conductores y poder hacer la respectiva inspección de la zona para determinar todas las situaciones. Como estamos haciendo las consultas con el DHTT, cuáles eran las medidas que debía llevar esta carga. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Darwin Hernández, jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Ha sido claro el jefe de CIAT al decir que iba a exceso de velocidad el que iba conduciendo esta rastra y quitó en la curva el derecho de vía. Miren ustedes, y lo lamentable también es que el conductor de esta rastra falleció en este terrible accidente. Vamos a regresar hasta la zona en donde se encuentra nuestro compañero Jimmy Barahona. Jimmy, usted se encuentra con autoridades del Cuerpo de Bomberos. Con usted. Aquí actualizamos a esta hora de la noche porque mucha gente también está viendo el noticiero y está preguntando: ¿puedo pasar hacia el occidente? Podemos decirle que está completamente bloqueado el tráfico. Me encuentro con el comandante Romero, que estuvo desde el minuto cero rescatando los cuerpos de las personas heridas y también los cuerpos de las personas sin vida. Comandante Romero, bueno, a esta hora ya se logra sacar del amasijo de hierro a los 8 cuerpos sin vida. Bueno, sí, ya logramos evacuar los 8 cuerpos y trasladar a horas tempranas los heridos en diferentes unidades del 911, Cruz Roja de Trinidad, 2 ambulancias privadas y Cruz Roja de Tinstán. En esta operación realmente ya hemos logrado con personal de San Pedro Sula, Tránsito y Policía Nacional, el 2º Batallón de Artillería y el 3º Forestal. Hemos trabajado de manera ardua en la recuperación de estos 8 cuerpos y ahorita vamos a proceder, ya logramos conseguir fondos para llevar de una manera aislada los cuerpos, porque el tanto tiempo expuestos ahí y más el material peligroso, que tenemos un pequeño derrame, ya está la compañía encargada del control del derrame, ya ellos están trabajando en asegurar y de curar la tierra donde cayó el material, pero tengo entendido que se va a emitir un boletín de cierre de la carretera por un tiempo, ya que el químico puede causar náusea, dolor de cabeza, mareo, desmayos y algunas repercusiones secundarias. Ahorita vamos a proceder con el personal de bomberos, que nuestras unidades van a dar un baño por recomendaciones de los especialistas de materiales peligrosos. Vamos a proceder a mojar nuestra gente, a la Policía Nacional, al Ejército y a todo el personal que ha estado relacionado con esta operación de gran magnitud, podemos decir, por los riesgos colaterales que lleva el accidente, que nos dejó 8 o 9 heridos y un total de 8 personas fallecidas. Debido a este cianuro, comandante, y usted mencionó algo bien importante para toda la gente que nos está viendo a través de 3030, compañera Jackie Redondo, amigos televidentes, ¿de cuánto aproximadamente podría ser ese cierre temporal de la carretera CA4 en esta zona de la tragedia? No tengo el dato todavía, ya que aún todavía los especialistas del Cuerpo de Bomberos de Materiales Peligrosos de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, junto con el ministro Sánchez de Copeco,
están determinando cuántas horas son las recomendadas para hacer el cierre y dependerá todavía de la compañía responsable de este químico que se movía desde la portuaria hacia el departamento de Copán, y dependerá en gran parte de ellos cuánto tiempo ellos requieren para el control, la evacuación y después el transporte. Cierro con la última pregunta. Los cuerpos de las 8 personas que han fallecido en el lugar de la tragedia, ¿será su levantamiento? ¿Serán transportadas a San Pedro Sula o cómo va a ser el proceso? Haremos un proceso de descontaminación, los vamos a llevar en toldo. Vamos a descontaminar en Quimistán, vamos a tener un centro de acopio de los 8 cuerpos junto con el personal de la DPI y la Fiscalía y los forenses. Vamos a hacer el centro de acopio en Quimistán, vamos a descontaminar también por cualquier situación y vamos a proceder después de Quimistán, serán trasladados a la respectiva morgue, porque también tenemos que asegurar al personal forense y al personal de la DPI. Gracias, comandante Romero. Mire, compañeros, de 30-30, ¿cómo ha quedado el amasijo de hierro de la unidad de rastra que transportaba el cianuro? Vamos en este momento, veamos aquí en vivo, en San Pablo de 30-30, ¿cómo? Posiblemente el cianuro, el químico contagioso, venenoso, que podría producir cáncer en el ser humano. Estas son imágenes en vivo. Vean ustedes, así están mirando al personal del cuerpo de bomberos mientras continúa lo que tendrán que hacer con las 8 personas que lamentablemente... Bien, muchas gracias Jimmy Barahona. Gracias a Jimmy Barahona por las imágenes y por todo lo que usted nos ha estado mostrando de lo que ha ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara. Vamos a mostrarles el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara. Mire lo que ha publicado en sus redes sociales, ese llamado que están haciéndole a las personas. El alcalde Rubén Darío Pacheco, urgente, se solicita a toda la población mantenerse alejada de la zona del accidente por motivos de seguridad y para no interferir en las labores de atención de la emergencia. Utilizar como vía alterna San Marcos, Pueblo Nuevo. En el lugar se encuentran trabajando de manera coordinada los bomberos, el Ejército, Copeco, la Empresa Nacional Portuaria, la Policía Nacional, la Cruz Roja y los equipos especializados en materiales peligrosos de la OPS, quienes realizan labores de rescate y control de la situación. Importante, las personas que se hayan acercado a la escena del accidente deben bañarse inmediatamente con abundante agua como medida preventiva. Pedimos a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar la circulación innecesaria en la zona. Su colaboración es fundamental para salvaguardar vidas. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo va a estar cerrada esta vía, por lo que ustedes ya han escuchado a las autoridades del Cuerpo de Bomberos. Y lamentablemente, como les decía, ha fallecido el conductor de esta rastra, Eber Fajardo. Él es originario de Puerto Cortés, conductor del Cabezal, involucrado en este trágico accidente en Quimistán, Santa Bárbara. Él lamentablemente ha muerto hoy. Ya ustedes ya han escuchado el informe que ha dado ya las autoridades de la sección de investigación de accidentes de tránsito, en donde hablaban sobre el exceso de velocidad que llevaba el conductor del Cabezal, involucrado en este trágico accidente en donde lamentablemente murieron 7 pasajeros que se conducían en este autobús. 7 murieron, los demás 7 resultaron heridos y fueron trasladados hasta el Hospital Mario Catarino Rivas, y también falleció el conductor del Cabezal, haciendo un total de 8 personas muertas en este trágico accidente que sin lugar a dudas ha dejado luto a nuestro país. Y pues vamos a estar pendientes del momento en el que logren descontaminar la escena para que logren nuevamente habilitar esta zona para las personas que quieren transportarse de un lugar a otro.
Vamos a cambiar completamente de información. Antes de ir a la pausa comercial, vamos a hablar sobre el tema del momento de todos los lunes. Así es el tema del precio de los combustibles. Pero hoy vamos a abordar el tema de una forma integral. Queremos ver cuáles son las propuestas que tienen las autoridades de gobierno y también vamos a ver por qué se están registrando estos fuertes incrementos todos los lunes, los sentimos nosotros. Luego de la pausa comercial tenemos el análisis con especialistas que nos van a explicar. Vamos ahora a abordar el tema de 30-30 y es el tema del precio de los combustibles. Mire, en las últimas 12 semanas han sido fuertes los incrementos. La gasolina super 35 lempiras, el diésel 44 lempiras en las últimas 12 semanas. Hoy tenemos un panel de lujo que nos van a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe de hacer. Vamos a recibir con mucho gusto a Fernando Lobo. Fernando Lobo es técnico de la Secretaría de Energía. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. A la par suya se encuentra Henry Acosta, él es el viceministro de Energía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias, licenciada. Primero, solidarizarnos también con las familias de las personas fallecidas con este trágico accidente y pedir la prudencia también a todos los que retornan a su hogar. Así es. Bienvenido también a Mario Palma, que es economista del FOSDE. Buenas noches. Gracias por la invitación, ¿verdad? Igual solidarizarnos con las familias que hoy están sufriendo, ¿verdad? Y ojalá que se puedan aquí seguir las consecuencias. ¿Quién es el responsable de no cumplir las medidas que ese camión tenía que cumplir de acuerdo a lo que dijeron los especialistas? Tenía que ir un vehículo antes, eso no se cumplió, hay que buscar al responsable y hacer cumplir las consecuencias. Si no, esta va a ser una noticia que queda como muchas más que hemos escuchado. Sí, completamente de acuerdo. Darwin Ponce se cuenta también con nosotros, presidente de la Asociación de Consumidores Artículo 19. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por este espacio y por traer estos temas tan importantes a la palestra pública, ya que son temas que afectan directamente a los consumidores. Y extendemos nuestra empatía a las personas y familias que están involucradas de manera directa o indirecta en este tremendo accidente que se ha dado en la zona occidental del país. También saludamos a Juan Carlos Rodríguez, que es el expresidente de la Coalición Patriótica. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Redondo, a todos los que nos ven, a los panelistas, un saludo y nuestra solidaridad con estas personas que perdieron familiares, sí, por imprudencia también, que yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto como país para que no se sigan dando tantas situaciones como esta y que al final de cuentas la responsabilidad no solo cae en el que ocasiona, sino que también en el que no actúa para que dejen de ocurrir. Y eso le corresponde a los gobiernos. Así es, vamos de inmediato a mostrarles, mañana entra en vigencia nuevos precios a los combustibles. Fuerte aumento, muchos dirían trancazo. Miren ustedes, 6 lempiras con 59 centavos el galón de gasolina super para costar a 134 lempiras con 7 centavos. La regular, que tiene un apoyo económico temporal, 6.02, costará 118.09. El queroseno, 13 lempiras con 31 centavos. 13 lempiras con 31 centavos, nuevo precio 138.98. El apoyo económico en el diésel, 10 lempiras con 33 centavos a 128.42, mientras el gas LPG doméstico tiene apoyo económico del gobierno, 238.13, y el gas LPG vehicular aumenta 94 centavos para dar un nuevo precio de 49.62. Estos son los precios que entran en vigencia en Tegucigalpa a partir de las 6 de la mañana. Mire, San Pedro Sula, la super 6 lempiras con 20 centavos sube, la regular 5 lempiras con 61 centavos, el queroseno 12 lempiras con 91 centavos, el diésel 9 lempiras con 90 centavos, el gas LPG doméstico tiene un apoyo temporal y el gas LPG vehicular tiene un incremento de 94 centavos. Sabemos todos que nosotros no producimos
combustible, ¿verdad? Sabemos todos que hay una guerra que está obviamente impactándonos y que esto está ocasionando pues que tengamos estos precios. Y la pregunta, vamos a comenzar con el viceministro de Energía sobre cuáles son esas medidas que ustedes como gobierno están implementando, viendo que ya todos sabemos la problemática que existe en el Medio Oriente y que esto está impactando en los precios. Ya vamos a ahondar un poquito en el tema de cómo se verifican y cómo se hacen los precios, pero queremos saber cuáles son esas medidas que desde el gobierno se están impulsando. Claro, buenas noches, gracias nuevamente. Licenciada, hay medidas de corto, mediano y largo plazo. En este momento, como usted bien lo ha acotado, es una crisis internacional y el gobierno le ha hecho frente al primer impacto y de manera inmediata, con el apoyo temporal, antes llamado subsidio, ahora lo llamamos apoyo temporal al incremento que se ha venido dando durante toda esta semana. Esos precios que acabamos de ver, por ejemplo, en el diésel, que es el que más impacto ha tenido, si no tuviésemos ese apoyo temporal del gobierno, el impacto hubiese sido de 20 lempiras con 66 centavos solamente esta semana. En la regular, que es el otro apoyo que se está dando, hubiese sido de 12 lempiras con 0,4 centavos. ¿Qué sucede? Que el gobierno ha hecho un control de daños en esta crisis que no nos compete a nosotros. Como país tenemos que ser responsables en cada una de las acciones que estamos tomando como gobierno principalmente, de tal manera que podamos impactar positivamente en el consumidor final. Esas son las medidas inmediatas que se han tomado, entre otras que se están analizando también en una mesa técnica de trabajo y que pronto las vamos a dar a conocer. Ok, estas medidas, ¿cómo son? ¿Cuál es el impacto que estas medidas están teniendo en la población? Darwin Ponce, que es de la Asociación de Consumidores del Artículo 19, ¿cree que son suficientes estas medidas que el gobierno está inyectando? No, no son suficientes ni serán suficientes hasta que se tomen medidas realmente correctivas sobre estos temas. Para mí es importante aclarar un tema. El precio de los carburantes en los países, especialmente en Honduras, no dependen exclusivamente del precio internacional. Casi el 50% de ese valor es puros impuestos. Lo que pasa es que eso no se dice porque es prohibido decirlo, o no se reconoce porque no le gusta reconocerlo, pero esto no solamente es de este gobierno, de todos los gobiernos que han pasado. Entonces tienen que reconocer que casi el 50% del valor que pagamos en bomba, los consumidores, es puro impuesto. Y que el gobierno no importa, no compra, utiliza a empresas privadas para importar combustible y solamente regula y cobra. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces las medidas nunca serán suficientes en ese sentido. Y el otro argumento que se establece siempre ese mismo: no somos productores de petróleo, no somos productores de carburantes. Sí, pocos países en el mundo son productores, y pocos países en el mundo, en América hay 8 países que producen petróleo. De los 8, 3 son productores actuales netos, que son Brasil, Estados Unidos, México, y estaba Venezuela, pero Venezuela ya no está produciendo lo que producía y ahora parece que Estados Unidos se va a encargar de eso. Entonces, esa es una narrativa que la usan para aminorar el golpe. Entonces, vamos a ser claros, o sea, un montón de países, casi toda América no produce combustibles, entonces hay que abandonar esa narrativa porque no sirve. O sea, ya no se puede engañar a nadie con esa narrativa, ni con la narrativa de que los precios internacionales, y eximir al gobierno o a los gobiernos de su responsabilidad en el precio, que se llama impuesto. Y ese impuesto varía dependiendo del carburante y afecta directamente al consumidor. ¿Y por qué son caros esos impuestos? Sencillamente porque los gobiernos, para no personalizar, los gobiernos no han pensado de forma estratégica en cómo aumentar sus ingresos fiscales, y están bien cómodos utilizando los carburantes como tercera fuente de ingresos, si no me equivoco, del país.
para un producto tan volátil y tan problemático, creo que no es sabio que los países estén confiando en el impuesto a los carburantes como una forma de ingresos principal en un país donde apenas 3 departamentos sostienen el 85% de la carga fiscal de todo el país, y 15 departamentos apenas aportarán el 15%, algunos de ellos aportan 0. Entonces yo creo que hay que cambiar la estructura, no de precios, sino la estructura y el abordaje de cómo nosotros estamos trabajando en el tema fiscal, y esto nos está afectando directamente porque gasolina y energía son los principales detonantes de inflación en un país. Yo me atrevería a decir que si esto sigue así, pronto vamos a estar hablando de una inflación de 2 cifras en este país, y eso sí que es preocupante porque nos va a afectar absolutamente a todos. Bueno, usted ya se me adelantó el tema del impuesto, ¿verdad? Porque sí traíamos la pregunta para el tema del impuesto, y como ya se me adelantó, pues vamos a abordar el tema del impuesto y de qué tan factible, porque estamos viendo de gobierno en gobierno, mirábamos en el gobierno anterior cuando el Partido Nacional era oposición, que pedían el tema de por qué no se rebaja el tema del impuesto a el combustible. Es tan difícil, Mario, Palma, bajarle el precio al tema del impuesto. Sabemos que no lo pueden eliminar por completo, pero hablaban de una cifra que por gasolina super se percibe 99 centavos de dólar por cada galón vendido. ¿Son ciertas estas cifras? ¿Qué información manejan ustedes? Y ya vamos después con las autoridades. Sí, bien, mire, este tema de los impuestos y el combustible es un tema sumamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque en el país nunca se han tomado decisiones reales para enfrentar este problema energético. Cuando nosotros revisamos los datos en FOSDE, nos damos cuenta que ya en ocasiones anteriores, en el 2022 y mucho antes, siempre se ha hablado del problema energético en el país, como se ha hablado del problema de los accidentes, de los camiones. Son problemas repetitivos que todo el mundo sabe cuál es el problema, pero no se toman decisiones. Y ahí hay un tema. Fíjese que los impuestos, el tema cuando uno mira en países como los nuestros, ¿verdad? Y en eso tienen mucha razón, el hecho de que los gobiernos descansan en los impuestos a los carburantes porque son impuestos de fácil cobro. Realmente son impuestos de fácil cobro. Ahora, sí hay que tener un poco de cuidado, y esta es una pregunta un poco como ser el abogado del diablo, como dicen. Porque en economía, cuando uno analiza los impuestos, especialmente este tipo de impuestos, tiene lo que se llama un equilibrio Pareto óptimo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que, como los impuestos son sobre volumen y no sobre precio, entonces, y el volumen más o menos es constante de consumo de combustible, porque son inelásticas, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Entonces, estos montos ya están previstos, ya está en el margen de lo que el gobierno va a recibir. Entonces, si yo ya lo tengo previsto y estoy hablando de un tema de Pareto óptimo, que lo que me dice es, yo no puedo mejorar a nadie sin desmejorar a otra. Sí. Es decir, si el gobierno hoy en día decide bajar los impuestos al combustible, lo que los hondureños debemos de tener claro es que ¿a quién van a desmejorar? Entonces aquí, y ahí sí estoy yo muy de acuerdo, tiene que haber una revisión, y el FOSDE ha sido muy claro en eso, en el término de todo el sistema tributario en el país, que dicho sea de paso es sumamente regresivo. Sí. Y entonces, en función de un plan de ahorro, un plan de eficiencia, porque el problema de los hondureños, ¿por qué nos impacta de sobremanera esto? Porque tenemos gobiernos demasiado ineficientes, los hemos tenido y ojalá que sea la excepción, ¿verdad? Pero son ineficientes. Entonces tenemos una serie de ineficiencias que nos hacen esto mucho más caro. ¿Por qué? Porque en lugar de que el país sea, que esté aprovechando todo su potencial energético alternativo, la matriz energética depende de combustibles fósiles. Sí. Y entonces ahí tenemos un problema que es muy grande. ¿Por qué? Porque nos afectan por temas de costos de transporte, por temas de costos de flete, pero también nos afecta por el tema energético. Y esto tiene un impacto macroeconómico, pero también a nivel de consumo de los hogares. Por lo tanto, entonces hay que hacer un análisis muy detallado de qué es lo que vamos a dejar de financiar si se reducen los impuestos. Yo solo tendría una observación,
en el sentido de los impuestos. Y solo es una pregunta, ¿por qué el impuesto se tiene que cobrar en dólares? Fíjese que... Y yo le quería repreguntar rápidamente, solo con un sí, no, para que luego Fernando Lobo reaccione y nos diga cuánto es el impuesto que se percibe. ¿Es realmente, podrían bajar el impuesto o es imposible bajar este impuesto por el tema, el tema fiscal? El tema es, si el gobierno hace un tema de eficiencia y dice, nos vamos a ahorrar tanto en términos del presupuesto, entonces ahí sí, pero nosotros tenemos una serie de ineficiencias en términos del manejo del presupuesto. Entonces eso vuelve muy complejo, por eso le digo, como esto ya está en un tema que en economía se llama Pareto óptimo, por decirlo así, ya está previsto, entonces si el gobierno lo deja de percibir, significa que vamos a tener un problema con un mantenimiento de carreteras que ya es deficiente. Estos problemas que hemos visto son un problema de mantenimiento de carreteras, son un problema de falta de toma de decisiones, entonces es sumamente complejo. Y me gustó algo que usted dijo al inicio, los que antes eran oposición, que ahora son gobierno, cuando eran oposición promulgaban una baja de combustible. Los que antes fueron gobierno y que ahora son oposición están por lo mismo. Lo peor que podemos hacer en Honduras es tomar decisiones económicas con un punto de vista político, eso lo vamos a pagar muy caro. Tenemos que tomar decisiones a corto, a mediano y largo plazo para solventar un problema que nos viene afectando hace años, que es el problema energético y que es el problema de transporte en el país. Y hay medidas de corto, mediano y largo plazo que se deben tomar. Bueno, ¿y cuánto es ese impuesto? Vamos a ver, Fernando Lobo, que es técnico de la Secretaría de Energía. Cuéntenos cuánto es ese impuesto que percibe el gobierno por galón, digamos, de gasolina súper. Mire, no es un 50%, porque estaríamos hablando que sería, no conozco ningún país del mundo que tenga ese valor. Pero sí, por ejemplo, en el diésel son 45 centavos de dólar. Eso significa que, tomando en el precio actual, es aproximadamente entre un 8 y un 10% lo que es el impuesto comparado con el precio al público. En el caso de la gasolina superior, como usted dijo, son 99 centavos de dólar, son aproximadamente 26 lempiras. En el caso del diésel, como le dije, 45 centavos son 11 lempiras. Y bueno, como acaba de decir el licenciado, yo creo que cualquier cosa se puede eliminar, pero también se le debe decir de dónde se va a sustituir, porque eso es una cantidad de dinero que cualquier gobierno necesita y que es muy importante en cualquier país del mundo. El impuesto a los combustibles en cualquier país del mundo es muy importante. Bueno, sí. Ha sido claro entonces, ha sido claro que la gasolina súper son 99 centavos de dólar y esto lo dejó el gobierno anterior, cabe destacar. La gasolina regular 82 centavos y el diésel 44 centavos. Juan Carlos Rodríguez, ¿ya usted ha escuchado? Es muy claro, el impuesto es fijo. Es cierto, pero está dolarizado. Entonces, cuando la moneda se mueve en depreciación o en apreciación, sencillamente está moviéndose ese impuesto. El gobierno tiene un ingreso de aproximadamente entre 12.000 y 14.000 millones al año, que no es una cifra nada despreciable como para decir voy a quitarlo. Pero una de las situaciones que hay que entender es que no solamente es necesario este impuesto para lo que es el presupuesto general de la República, sino que sencillamente, si se va a tocar un impuesto, hay que saber cómo tocarlo. Pongo un escenario muy claro en este momento, y es, si en este momento el precio de la gasolina súper está llegando a, ¿cuánto es? 134 lempiras. 134. Y le bajamos el impuesto, se lo eliminamos, nos llega a 108 lempiras, 109 lempiras más o menos. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Se podría tomar una medida temporal? Es que eso voy yo. O sea, ¿qué pasa? 109 lempiras, mejor el precio, pero no detiene el precio. La situación sigue incrementándose los precios porque el mercado internacional es el que realmente está impulsando los precios al alza, mientras la situación en Medio Oriente no se detenga, y de hecho el señor Trump podrá dar cualquier ultimátum que quiera, pero hay un estrecho de Hormuz que es estratégico para el ataque bélico hacia el mundo que tiene en este momento Irán. Sí. Entonces, eso no se va a resolver y podríamos pensar que
se resuelve en 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, y ese precio va para arriba. ¿Y qué sucede cuando después pase esto y tenga que subírsele nuevamente el impuesto? Es un bombazo de un solo plumazo, como se dice, de 24 a 26 lempiras. Entonces, eso generaría un impacto más fuerte a la economía. Sí. Entonces, debe de haber, primero, si se piensa en el impuesto, un estudio actuarial muy técnico y muy preciso para ver de qué manera, y también es una situación en la cual tenemos que verlo en otros rubros, como ahorita se habla mucho de que el transporte quiere revisar tarifas. Sí. Okay. Es que todo incrementan los combustibles y sube todo. Ok, entonces hagamos algo. Si los combustibles van subiendo, ok, analicemos cómo podemos bajar gradualmente el impuesto, poquito a poquito, si se tocan los impuestos, pero ¿qué va a pasar con el subsidio? Y después con el transporte, si sube el combustible, subámosle un poquitito. Llega a este precio, subamos. Pero eso sí, cuando comience a bajar, también deberían de bajar. Y si los precios van bajando, el impuesto, si se tocó, que ya bajó, debería de volver a subir gradualmente. Yo creo que esa sería una forma en que un estudio actuarial daría una eficiencia en ese manejo de impuestos y de tarifas. Bueno, el viceministro de Energía quiere reaccionar. Muy bien. Este tema se ha venido tratando, he visto en redes sociales, he visto muchos sectores que hablan de la disminución del impuesto o desaparecer el impuesto, que son medidas realmente populistas, porque esto en realidad no puede suceder. Ningún país, y que me mencionen uno en este momento, ha tomado la decisión en la región de quitar el impuesto. Ninguno. ¿Por qué? Ni los países productores. Ni los países productores. Sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto general de la República, como bien lo han acotado aquí los señores panelistas, parte de ese se financia con los impuestos de los combustibles, y no solo aquí, sino que en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Entonces, debemos de ser responsables también en el abordaje del tema del impuesto, porque no es factible en este momento reducirlo. Y quiero hacer una aclaración. Todo el impacto del alza de los combustibles con el apoyo temporal, en este momento prácticamente el Estado no está percibiendo impuestos. Se está aplicando, como dice un viejo dicho, del mismo cuero salen las correas. Del impuesto que está produciendo en este momento cada galón de combustible se está haciendo el apoyo temporal. Entonces el gobierno, esto tampoco es infinito, ¿verdad? El gobierno también va a tener en el día de mañana, si esto no se maneja con responsabilidad, va a tener sus problemas financieros. Bueno, yo solo quiero que, porque miren, tenemos bastante audiencia también a través de las redes sociales, y como usted lo decía, este tema se ha abordado bastante en las redes sociales, y quiero que quede claro con nuestros especialistas, no con las personas de gobierno, que solo me digan sí o no ahondemos, no analicemos, solo díganme sí o no a lo que le voy a preguntar. ¿Conviene sí o no bajar el precio o quitar completamente el tema del impuesto que percibe el gobierno en los combustibles? ¿Sí o no? Para mí, no. Ok, ¿para usted? Sí. Sí, ¿para usted? No le puedo decir sí o no sin tener un estudio. Lo que sí le puedo decir, y le voy a dar un dato que puede ser interesante. Fíjese, es que yo no me explico por qué el impuesto es en dólares. Fíjese que solo del 27 del cambio de gobierno a hoy, por el tema cambiario en gasolina, que son 99 centavos de dólar, tenemos un diferencial de 11 centavos de lempiras, solo porque es en dólar. Entonces, una medida de emergencia podría ser, y siendo que el impuesto depende no del precio, sino que depende de consumo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomar una medida de emergencias diciendo, ya tenemos previsto, se tenía previsto que estos ingresos se iban a mantener, entonces, por lo menos dejarlo en lempiras. ¿Dejarlo en lempiras para qué? Para que el impacto del diferencial cambiario en algo que es muy marginal, pero en algo, miren, en economía hay unas cosas que se llaman intenciones que son importantes. Y yo creo que es el momento de que las autoridades demuestren que tienen intenciones de realmente sacrificarnos todos. Y aquí somos todos, no solamente son las autoridades,
somos todos que tenemos que sacrificarnos en una crisis que no la hemos buscado y que la única solución pasa por solventar el problema bélico en la zona donde se está dando. Bueno, y sabemos de que ese problema no depende de nosotros tampoco, pero también tenemos que hacer algo. Aquí varios dicen que no, que el tema del impuesto, pues unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué otra medida se le puede proponer al gobierno? Y mientras ustedes la piensan, sí vamos a esperar que ustedes contesten el tema de conviene o no conviene bajar el impuesto o quitar completamente el impuesto para poder paliarle al bolsillo a la gente, aunque sea temporalmente, o lo van a analizar. ¿Es una de esas medidas que están analizando ustedes como gobierno? Todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno y siendo responsable en la respuesta que le voy a dar, a sabiendas de que el presupuesto general de la República, no solamente el nuestro, y como ya lo repetí, sino que la mayor parte de los países se nutre también de este impuesto, no es factible. Sin embargo, ese impuesto ya está siendo utilizado para el apoyo económico que se está dando temporalmente a los incrementos. Bueno, imagínense qué fuerte. Yo le pediría al viceministro, solamente para ampliar eso, ¿cuánto en este momento el gobierno está acumulando ese apoyo económico en las gasolinas, por ejemplo, para ver cómo está versus el impuesto? ¿Lo tiene ahí? Tenemos un dato. El impuesto que se está acumulando, bueno, el subsidio que se está acumulando hasta la fecha versus el impuesto. El subsidio que se ha acumulado en la gasolina regular es ya casi 24 lempiras, 27 lempiras, y en el caso del diésel anda por 34 lempiras. Así que realmente no se ha acumulado nada, más bien se ha sacado dinero de otros rubros para ayudar en esto. Y es más, hay algo que tal vez nunca se menciona, que hay combustibles como el búnker, que es para generación eléctrica. El 80% de lo que se compra de búnker al país está exonerado de impuestos, del impuesto para combustible, del famoso ACPB que se habla. Y eso también es algo que afecta a las finanzas del gobierno. Solo para ampliar un poquito, mire, para poner un ejemplo, el diésel. El diésel está, creo que 43 centavos es el impuesto. 45 centavos, aproximadamente 11 lempiras. ¿Cuánto es el aporte que el Estado está dando en este momento al incremento? Si usted lo tiene ahí, licenciada, 10.30 y algo. 33. O sea, prácticamente se está consumiendo el impuesto que el Estado recauda. En los subsidios. Por eso es que los subsidios eran criticados. Porque allí se está aplicando directamente. O sea, ¿cuánto está recibiendo el Estado? Prácticamente son centavos ya de lo que es el impuesto del diésel. En esto creo que el asunto del impuesto, por eso para mí estaría como en segundo plano. Sí. Porque deben de haber otras medidas más estratégicas y más claras, y eso es lo que queremos, puedan darse. Y eso es lo que queremos nosotros, ver qué medidas, qué propuestas podemos hacer, porque ya no aguantamos. Todos los lunes para nosotros es una tragedia. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. De último. Copeco, que ya están emitiendo alerta roja por incidente con material altamente tóxico en la CA4. Era lo que les estábamos informando, este terrible accidente que dejó a 8 personas muertas. Ya las autoridades de Copeco han emitido ya una alerta por tiempo indefinido, así que si usted quiere movilizarse por esta zona, sepa que está cerrada. Hay una alerta roja en esta zona hasta que las autoridades indiquen que las condiciones son óptimas para poder retornar a la normalidad. La alerta emitida para los puntos en comunidades cercanas como a La Ceibita, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, específicamente en el kilómetro 48 de la carretera CA4, debido a este incidente vial que involucra el transporte de material peligroso. Así que esta rastra transportaba cianuro granulado en estado sólido, material altamente tóxico que se encuentra en la zona del accidente, y se reporta un derrame, y por la peligrosidad del material se han activado ya los protocolos de seguridad y prevención. Así que si usted tiene un familiar que quiere desplazarse de la zona, pues sepa que las medidas que están tomando es que se prohíbe la circulación
vehicular en este punto. Se va a habilitar una vía alterna entre San Marcos y Petoa, Santa Bárbara, y el cierre del paso será por tiempo indeterminado hasta garantizar las condiciones seguras para las personas que estén transitando, o que quieran transitar a la zona, porque ahorita está cerrado. Así que no puede entrar ni salir nadie de este punto. Se establece un perímetro de 800 metros a la redonda como zona de cuidado y restricción. Las personas evacuadas han sido evaluadas y no presentan contaminación. Se aplicarán los protocolos correspondientes para el manejo digno y seguro de las personas fallecidas. Así que ya ha escuchado usted, las autoridades de Copeco han emitido alerta roja en la CA4 a la altura de donde se registró este terrible accidente en donde murieron 8 personas. He escuchado qué es lo que están haciendo en otros países. Miren, en Panamá han activado un fondo de emergencia en Panamá. Ese fondo de emergencia en Panamá le permite congelar los combustibles. Darwin Ponce, presidente de la Asociación de Consumidores Artículo 19. ¿Qué propone usted? Hemos venido diciendo sobre este tema de manera recurrente, la creación de un fondo de alivio petrolero. Lo hemos dicho en cantidad de foros, en radio, televisión, en todos lados, en las redes sociales. Porque este fondo en este momento sería el que podría estar aliviando los precios de los incrementos a los combustibles. Esto se dio en tiempos de Callejas. Alguien dijo por ahí, es que en Honduras somos muy corruptos, entonces no funciona. Óigame, si nos vamos a eso, entonces por favor, cerremos el país mejor, entonces vámonos a El Salvador, que ahí está mejor la cosa. Esa es una de las opciones que son viables, factibles. Sí. La otra es la creación de una reserva estratégica del país, que también nos han dicho, es que es muy caro, que no sé qué. O sea, lo hacen un montón de países, lo tienen países, lo tiene Costa Rica, lo tiene China, lo tiene Japón. Reserva estratégica de combustibles. De combustibles, para manejar esto. Pero como están bien cómodos, la empresa privada, si usted no lo sabe, la empresa privada, 3 empresas privadas son las que importan el combustible. El Estado no compra combustible, el Estado no trae combustible. Son 3 empresas, estamos en manos de 3 empresas privadas. Eso no es posible. En un elemento, en un commodity tan importante como son los combustibles, el petróleo, estamos en manos de 3 empresas que aquí deberían estar, por ejemplo, deberían estar aquí los representantes. Mire, lo que usted viene y usted nos dice es que entonces que hayan más personas que importen combustible. Que el Estado sea uno de los que participe en la importación de combustible y lo almacene, y que cuando los precios se eleven, el Estado le puede tener una participación mixta, vendiéndole directamente a las empresas importadoras y teniendo una reserva. Y la tercera es las compras a futuro, pero como Honduras no compra, entonces no puede participar de los mercados de futuro, pero puede apoyar a estas 3 empresas privadas para que puedan pujar en el mercado de futuros y comprar y blindar precios a 3 o 6 meses. Eso sí se puede hacer también. Entonces hay muchas medidas, no son cortoplacistas, pero sí se pueden, como dice el licenciado, dar señales de que hay un compromiso del gobierno para también sacrificarse, porque sí, la verdad, tendrían que comprobarme con partidas, renglón presupuestario, dentro del presupuesto, dónde están afectando los supuestos subsidios, porque como organización no creemos que ningún gobierno esté subsidiando. Y el movimiento de la gasolina en los últimos días ha estado subiendo y bajando. O sea, no sabemos qué información están manejando para el incremento de las gasolinas en este caso. Bueno, ha presentado 3 opciones. De estas 3 opciones, ¿cuál podría ser viable para ustedes como gobierno? De las 3 que ha presentado. Mire, todas son viables. El punto es la de la creación del fondo. Creación del fondo, la de la importación, todo, la del almacenamiento. El problema es el que no son a corto plazo. Otros todo requiere una inversión grande. Solo le voy a decir una cosa, para poner un lugar para almacenamiento de combustible, si el gobierno lo va a importar, son $100 millones mínimo. 100 millones de dólares mínimo. Lo otro es que ese combustible que se está almacenando, normalmente lo que se almacena es petróleo, no combustible, porque los combustibles evaporan.
Entonces el petróleo, pero si quiere almacenar combustible, tiene que estarlo reemplazando, o sea, y al final los va a terminar comprando ¿a qué precio? Al mismo precio internacional. O sea, el hecho de que sea el gobierno de Honduras el que va a comprar eso no significa que le van a dar a un precio diferente a que se lo dan. Y sobre lo de las empresas, es algo que todo gobierno desea, que vengan más empresas a invertir al país. Entonces hay que crear las condiciones para que hagan esa inversión. Estamos hablando que esos 100 millones de dólares para una terminal, en vez de que lo haga el gobierno, lo haga una empresa, pero invertir 100 millones significa, como mínimo, eso es lo mínimo que tienen que invertir, que tienen que haber las condiciones adecuadas y no estar diciéndoles que tienen un monopolio, porque entonces, ¿por qué invierten si no es para ganar? Pues no es el hecho es que hayan las condiciones para que más empresas vengan, pero tenemos que ser conscientes, estas 3 mismas empresas que están en Honduras, lo están en los demás países. Sí. Usted puede ir a Guatemala hasta Panamá y son las mismas. ¿Y el fondo de alivio que decían que lo hizo Panamá también? Aquí tenemos una tasa de seguridad que no sabemos qué hacer con ese dinero. Mire, ese fondo de alivio de Panamá va a salir del canal de Panamá, de los ingresos del canal de Panamá, y ahí los barcos tienen que pasar y usarlo y el precio que les pongan lo van a usar, porque si no los costos que tienen que hacer por darle la vuelta por Sudamérica es mucho mayor. Entonces ellos tienen ese rubro de dónde sacar dinero. Y nosotros no tenemos la tasa de seguridad. Tenemos Puerto Cortés, tasa de seguridad. Sí, pero son 100 millones de dólares. No, para el fondo de alivio. El fondo de alivio se hace cuando los precios están bajos. Cuando los precios están bajos, entonces no se pasan las rebajas al público y se alimenta el fondo. Pero aquí viene otra cosa. Que si se empieza a hacer eso, todos van a protestar muchos porque no hay rebajas los lunes. Entonces ese es el problema, es un problema que cualquiera que se tome siempre va a tener críticas, siempre va a tener a favor, pero también hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que se necesita. Y repito, ese fondo de ejemplo, no es que lo va a empezar a alimentar ahorita es imposible, tiene que esperar. ¿Y cuánto tardó de la guerra de Ucrania para que bajaran los precios? Bajaron apenas en el 2025, 3 años después de la guerra. ¿Cuánto cree que esto puede tardar? No 3, puede tardar 4 años si sigue así las cosas. Entonces, no son viables, pero no a corto plazo. No para este momento. Perfecto. Usted proponga una medida a corto plazo para ver qué nos dicen las autoridades de gobierno. Mire, primero debemos de entender que el precio no se detiene, pero tenemos una salvaguarda directa de la bomba, el uso de la gasolina regular en lugar de la gasolina super. Solo ahí, cada vez que le ponga un galón a su vehículo, son 16 lempiras menos. El 90-93% de los vehículos que circulan en Honduras son diseñados para utilizar la gasolina regular 91 octanos que viene a Honduras. Solo ahí, por cada 10 galones se van a ahorrar 160 lempiras. Es la primera. Segundo, esa no es una medida del gobierno, digamos, esa sería una medida que yo como Jackie Redondo, pues voy a ir a echarle gasolina regular. Pero es que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno, por ejemplo, hace días vengo diciendo que debería de comenzar una campaña de concienciación del ahorro, dando primero el ejemplo, conste. ¿Y qué significa eso? Hacer conciencia a las personas que hay que ahorrar. En este momento ya no solamente ahorrar en el uso del combustible, en el consumo del combustible, sino que también en el consumo de la electricidad. Y mucho tenemos que entender que debemos de comenzar a ahorrar en lo que consumimos en nuestros hogares, porque esta crisis está República comenzando Dominicana a subir está haciendo precios. eso. El tema de la concienciación desde las instituciones. Es que debe ser así. Esa es una obligación de gobierno para concientizar a los ciudadanos. Pero, como dije, debe comenzar dando el ejemplo. Y luego, comenzar a buscar estrategias, como por ejemplo, el teletrabajo creo que está viable siempre y cuando sea controlado, muy bien supervisado y que no le quite eficiencia a la burocracia, mejor dicho, al funcionamiento del gobierno. Luego, lo que tenemos que hacer también, que el gobierno busque, tanto el local como el nacional, que las obras de infraestructura sean rápidas,
y que no tengan obstáculos que generen tráfico en las ciudades en horas del día. Que eso lo vemos siempre, ¿verdad? Que a veces están haciendo las meras 12, ahí están haciendo un bacheo. Mire, allí, por ejemplo, y lo digo así, en el túnel de la Florencia, aquí en el Boulevard Suyapa, vienen 3 y 4 carriles. 2 carriles están obstaculizados por ese túnel. De 4 se hacen 2. Es un embudo tremendo el que se hace ahí de tráfico. ¿Y qué pasa? Usted pasa en la noche, no están trabajando. Usted pasa un sábado en la tarde o un domingo y no están trabajando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Trabajan cuando todo el mundo trabaja y se genera eso. Y eso en muchas otras partes, no solo Tegucigalpa, sino que San Pedro Sula y otra parte, hay que buscar esa situación que el gobierno dé el ejemplo. Y ahí las empresas constructoras hay que pagarles, pero también hay que buscarles que ellas también pongan su parte en cómo poder trabajar. Y si le cuesta un poquito más al gobierno central o municipal porque trabajen en la noche, pues señores, es para aliviarle un poco al tráfico de los ciudadanos. Y otras más que se pueden ir viendo en el camino que, insisto, de nada nos sirve congelar precios, bajar impuestos o seguir subsidiando si los precios van a seguir subiendo, no solamente esta próxima semana, sino que 2, 3, 5 semanas, 2 meses, 3 meses, porque esto apenas estamos todavía en hacia la cresta, que no sabemos cuándo llegará a la cresta pico. Sí. Y entonces, eso es lo que decimos, que la inflación que se está dando en este momento en las economías mundiales productoras de los productos que consumimos, el 80% de los hondureños, cuando importemos esos productos dentro de, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, vendrán con inflación. Sí. Y luego aquí tendrá que sumársele la inflación interna. Pero hay un rubro que en este momento tiene que ponerle mucho ojo el gobierno, y es el rubro de la construcción. Le maneja el 25% prácticamente de la mano de obra del país, prácticamente. Y eso significa la afectación en lo que es cemento, acero, plásticos y transporte o fletes. Y esto todavía impulsa aumentos en mano de obra. ¿Qué es lo que significa esto? Que podemos tener una afectación en el rubro de la industria de la construcción que puede andar entre un 10 y hasta un 20 y 25% en los próximos meses si no se busca algún paliativo en esta situación. Así es que es una situación que viene crítica para el hondureño y por eso tenemos que entender que el ahorro es lo único que nos puede ayudar en nuestro presupuesto familiar. Bueno, ya usted ha dado las medidas, ahorro, o sea, campaña de concienciación, teletrabajo que ya lo están haciendo, obras públicas, horarios que no afecten a la gente, que eso ya es una medida que habían propuesto, pero que lamentablemente no se cumple, y que usted utilice el tema de la gasolina regular. Rápidamente, viceministro. Sí, mire, esas son medidas que obviamente son funcionales, pero nosotros como gobierno y como Secretaría de Energía tenemos que proponer medidas que sean responsables, que sean congruentes y que sean eficientes también y que tengan un impacto directo a la población. Le voy a mencionar que nosotros como gobierno hemos instalado una mesa técnica y uno de los temas que hemos analizado y que tenemos ya es precisamente una campaña de concientización y de ahorro de combustible en la cual participamos todos, porque también nosotros como hondureños tenemos que aportar algo porque nosotros somos propiamente quien nos está impactando, a usted, a mí, no importa si estoy en el gobierno o no, cuando voy a la bomba tengo que poner combustible y nos afecta directamente. Por otro lado, hemos llamado también a esa mesa técnica a desarrollo social para que ellos puedan ver todo el tema de la canasta básica, el control de precios de la canasta básica, para que pueda haber un impacto también positivo en el consumidor final. Tenemos a la ENE con el tema de la focalización de los subsidios, que es un tema importantísimo que debemos de abordar con mucha responsabilidad. Por ejemplo, en el tema de combustibles, el GLP está siendo subsidiado desde hace 4 años, ¿verdad? Claro, es un sector vulnerable de la economía, pero también eso genera un recurso que el Estado está invirtiendo y que no está focalizado directamente. Tenemos información que el 7% del consumo
de gas GLP se va para Guatemala por contrabando. Entonces nosotros también estamos subsidiando ese consumo en Nicaragua. Entonces hay que focalizar también el tema de los subsidios. Por otro lado, tenemos ya también a la Secretaría, al Instituto Hondureño de Transporte también haciendo su parte, y vamos a proponer un paquete de medidas que sean congruentes, que sean sensatas y que sean responsables para que las podamos socializar con la población. Inclusive hemos estado en muchas reuniones ya con el Congreso Nacional, con la Comisión de Energía y con la Comisión de Hidrocarburos para unificar esfuerzos. Bueno, falta poco tiempo, nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos, ¿cuáles son esas medidas que propone FOSDE para ver si son viables? Ya volvemos. Seguimos con más de 30-30, vamos de inmediato a escuchar esas recomendaciones que daría el FOSDE Mario Palma. Bien, nosotros insistimos en el hecho de, como una medida de emergencia, que se tase en lempiras. Le doy el ejemplo que le decía, solo por el diferencial cambiario son 11 centavos de diferencia en la gasolina y 5 centavos en el diésel, por mencionar algunos que son. Algunas de las otras medidas es que se piense, por ejemplo, en algún momento eficientar el tema energético en el país, el cambio de horarios. En Honduras, en algunas épocas amanece más temprano. ¿Cómo pondría usted los horarios aquí en Honduras? Mire que esa es una medida que están utilizando en otros países, Estados Unidos. Y que ya la implementamos, ¿verdad? Y que hay que, los expertos tienen que decirnos. ¿Por qué? Porque usted mira que el alumbrado público pasa todo el día encendido. Todas esas eficiencias hay que buscarlas. Repito, mire, los entes racionales van a buscar una manera de hacerlo. Seguramente muchas personas, a medida que el precio siga aumentando, van a ir al transporte público. Por lo tanto, hay que preocuparse, si no lo podemos mejorar de inmediato, la seguridad. Ese sí es un tema importante, el tema de seguridad en el transporte público para que las personas puedan optar a ese tipo de usos. Una decisión personal es el uso de aire acondicionado en el vehículo, eficientar el vehículo. Vehículos importados de alto cilindraje, eso se tiene que revisar en el país, ¿verdad? El afinamiento de los vehículos, el uso, como el compañero decía, de qué tipo de gasolina puedo utilizar de acuerdo a las especificaciones. Pero también ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por revisar la calidad, que realmente el octanaje sea el adecuado, que las medidas sean las adecuadas, ¿verdad? Para que realmente podamos los hondureños tomar decisiones. Y de nuevo, la decisión particular que seguramente todos vamos a tener de ajustar nuestros presupuestos, ajustar nuestras decisiones de consumo, y esto obviamente especialmente vulnera o afecta a los más pobres. Sí, sin lugar a dudas. Mire, cambio de horario, pasar de dólares a lempiras, el tema del impuesto que percibe el gobierno, el tema del transporte público, brindar mayor seguridad, el tema del aire acondicionado para nosotros dejar de utilizarlo tanto, vehículo importado de alto cilindraje debe de reducirse o regularse, y el octanaje que sea el adecuado. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Estamos al cierre en 30-30, 10.49% incrementa el precio de la tarifa de energía. Viceministro de Energía, Henry Acosta, ¿van a hacer algo? ¿Nos tiene algún anuncio para esta semana? Bueno, ese es un tema que le compete directamente a la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, como gobierno sí le puedo contestar que ese incremento se ha venido acumulando, es un incremento que no se realizó en el gobierno anterior en los últimos meses, y el gobierno de la República tomó a bien, correspondía a ser un 10% de incremento, pero el impacto es un impacto muy fuerte también para el sector eléctrico del país y para las comunidades más impactadas. En este caso solamente se hizo un 6% a la tarifa, y el otro 4% corresponde al incremento del combustible. Total hubiese correspondido un 14%. Sin embargo, el gobierno ha tomado la decisión también de subsidiar cierta parte de ese incremento que se ha dado. Ok, perfecto. 30 segundos para despedirnos, Juan Carlos Rodríguez. Bueno, agradecer, pero también recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan que sencillamente cada uno es responsable de poder ahorrar. El que anda con su vehículo, recuerde conducir adecuadamente, sin arrancones, sin frenazos, sin acelerones, restringir un poco el uso del aire acondicionado, lo que es buscar horas no complicadas para conducir
y rutas no complicadas para pasar. Y luego, por otro lado, que podamos buscar alguna situación de cómo compartir vehículos en un momento dado para acercarnos a los sitios y racionalizar lo más posible el uso del vehículo. Eso les va a ayudar un poco a su bolsillo. Muchas gracias y buenas noches. Darwin Ponce, 30 segundos. Somos el segundo país más pobre de toda América, después de Haití. Y para nosotros, los hondureños, no es lo mismo pagar combustibles al precio que lo pagamos como para los panameños, que ganan 9 veces más que nosotros, o los salvadoreños, que casi nos doblan. Yo creo que es el momento de que el gobierno dé muestras, dé señales de que también está dispuesto a hacer un sacrificio, a cambiar la matriz de trabajo que están hasta el momento han tomado respecto a los carburantes y a la energía, y darle participación a la sociedad civil en su planificación. Así que triste es la realidad, pero es lo que estamos viviendo. Estamos esperando respuestas concretas del gobierno y no solamente narrativas que no están ayudando a mejorar la condición de vida del hondureño. Mario Palma, 30 segundos. Bien, sin duda alguna en economía son importantes las señales. Cada uno de nosotros a nivel privado tomará las decisiones porque eso es así, los entes racionales actúan de esa manera, pero lo mismo esperamos en el gobierno, especialmente que se superen todas esas ineficiencias que tanto nos cuestan a los hondureños. Además que Dios y la Mater nos guíen y nos iluminen a todos. Así es. Fernando Lobo, 30 segundos. Ok, hacerle conciencia a las personas que no espere que otros le van a resolver su problema. Trate de ayudarse usted mismo. Aquí se le han dado varias ideas. A través de 4 años se ha hablado de lo mismo. Creo que hay que hacer conciencia que esto va a continuar. No va a ser la última guerra. Van a haber muchas más y cada vez van a ser peores y vamos a salir más afectados. Gracias. Viceministro, 30 segundos. Muchas gracias. Como gobierno hemos estado afrontando la crisis de la manera que ya hemos expuesto aquí, de manera responsable, de manera transparente, teniendo un impacto positivo en la población, en el consumidor final, pero como dicen nuestros panelistas también, no es solamente responsabilidad del Estado, es responsabilidad suya, responsabilidad mía, responsabilidad de todos hacerle frente a esta crisis. Bien, así finalizamos 30-30. Gracias por su fiel sintonía. Los esperamos mañana en Noticiero Sueños.